El peligro de la iglesia es que estemos durmiendo cuando las cosas están aconteciendo. Is there a Bible timeline? Because Satan knew that the Hebrew calendar pointed to a Savior. While there is a single soul who will read this book, Mientras hay un alma que lee este libro, el protestantismo no morirá. Batallas de fe. Lo que verás a continuación se presenta a modo de estudio. La responsabilidad por el contenido estricto de cada afirmación corre por cuenta de su autor. First of all, I want to say Primero que nada quiero decir that we thank the Lord Jesus Christ, que God our Father, agradecemos al Señor Jesucristo nuestro Padre and the Holy Spirit. y al Espíritu Santo por permitirnos estar aquí hoy. And we also thank Elder Gates Y también le agradecemos al hermano David Gates for allowing us to come por permitirnos venir. and on our subject this morning Y ahora en nuestro tema para esta mañana is the Advent movement. es el movimiento adventista. Now, before we get started, Ahora, antes de que podamos empezar, I want to claim a promise. quiero reclamar una promesa And the Bible tells us in two places. y que de la cual la Biblia habla en dos lugares. John 14:26 Juan 14:26 and 1 Corinthians 2:9 and 10. y 1 Corintios 2, 9 y 10. The Bible says, "But the Comforter, La Biblia dice más del Consolador, which is the Holy Ghost, quien es el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, que el Padre enviará en mi nombre. he shall teach you all things, Él les enseñará todas las cosas and bring all things to your y remembrance, traerá todas las cosas a memoria, whatsoever I have said unto you." lo que yo les haya dicho. And in 1 Corinthians chapter 2, Y en 1 Corintios capítulo 2, verses 9 and 10, versículos 9 y 10, the scripture says, "But as it is written, la Escritura dice, antes como está escrito, I have not seen, ojo no ha visto, nor ear heard, ni oído ha escuchado, neither has entered the heart of man, ni ha subido al corazón del hombre, things that God has prepared for them that love him. las cosas que Dios ha preparado para But los God que hath les aman. revealed them unto us Pero Dios nos la reveló a nosotros by his Spirit, por su Espíritu, for the Spirit searcheth all things, porque el Espíritu lo escudriña todo, yea, the deep things of God." sí, aún lo profundo de Dios. And the word deep things is the Greek word bathos, Y la palabra profundo aquí es la palabra griega bathos, and it means to go beneath the que surface. significa ir debajo de la superficie. And my prayer this morning, Y mi oración esta mañana, that the Spirit of living God will be our teacher. que el Espíritu del Dios vivo sea nuestro maestro. With that thought in mind, Con ese let us pray. pensamiento en mente, permítanos orar. Father in heaven, Padre en los cielos, we thank you te agradecemos for this opportunity por esta oportunidad on this your holy Sabbath day en este tu santo día sábado to present your word. a presentar tu palabra. Lord, I am a sinful man, Señor, yo soy un hombre pecador and there's nothing good in me. y no hay nada bueno en mí. I am of stammering tongue, Soy de lengua trabada and I'm asking thee y te pido a ti for the presence of your Holy Spirit, por la presencia de tu Espíritu Santo, that he will abide with us and in me que Él more en nosotros y también en mí and in my translator. y en mi traductor. Father, Padre, this is not my hour, esta no es mi tiempo, mi hora, it is yours, es la tuya. and I yield my will to thee. Así que rindo mi voluntad a ti. Now please, Ahora, por favor, use us as the instruments of thy peace. utilízanos como instrumentos de tu paz. And we ask this now in Jesus' name. Y pedimos esto ahora en el nombre de To the most Jesús, holy place al lugar santísimo of the heavenly sanctuary. del we santuario direct our prayer. celestial, dirigimos nuestra oración. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. In one of Ellen White's first visions, En una de las primeras visiones de Ellen White, she was looking for the Advent people. ella estaba buscando al pueblo adventista. And while she was looking, Y mientras ella estaba mirando, buscándolos, she was looking at the world. ella estaba también mirando el mundo. And she wanted to know where God's people were. Y quería saber dónde estaba el pueblo de Dios. And the angel said, look a little higher. Y el ángel le dijo, mira un poquito más alto. And when she looked a little higher, Y cuando ella miró un poco más she alto, saw God's people vio al pueblo de Dios walking a narrow path que estaban caminando en un camino angosto that led
que los that conducía, had light shining all along the path. que tenía luz que brillaba por todo el camino. The light was behind them, La luz estaba detrás de and the ellos light was before them. y la luz estaba por delante de And ellos. just at the further end of the path Y allá al final del camino was Jesus estaba Jesús and the holy city. y la santa ciudad. And as long as God's people kept their eyes upon Jesus Y siempre y cuando el pueblo de Dios mantenga sus ojos puestos en Jesús and walked in that light along the y path, caminaran sobre esa luz que estaba en el camino, they were saved. serían salvos o estaban But salvos. she goes on to say, Pero ella continúa diciendo, but many took their eyes off Jesus. pero muchos quitaron su vista de Jesús. And she said, they fell off the path Yeah. all along the way Y ella dice que se cayeron del camino que estaba en todo el camino to the dark world below hacia el mundo oscuro que estaba por that was debajo never seen again. y nunca fueron vistos nuevamente. She said, in that path was Ella light. decía que en ese camino estaba la vida. But what is light? Pero la luz, ¿pero qué es la luz? In John chapter 14, verse 6, En Juan 14:6, Jesus said, Jesús dijo, I'm sorry, Perdón. John 8:12. en Juan 8:10, Jesus said, I am the light of the world. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. He that followeth me shall not walk in darkness, but have the light of life. Aquel que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz de vida. Juan 8:12. Then, what is light? Ahora, ¿qué es la luz? Psalms 119, 105. Salmo 119, The 105. word of God says again, La palabra de Dios dice así, Thy word is a lamp unto my feet, lámpara es a mis pies tu palabra and a light unto my path. y lumbrera a mi camino. What is light? ¿Qué es la luz? The Bible says in Proverbs 6:23, La Biblia dice en Proverbios the 6:23 commandment is a lamp, que el mandamiento es una and the lámpara law is light, y la ley es luz and reproof and instruction are the way of life. y reprensiones y instrucción son el camino de la So vida. far, light Así que hasta aquí la luz that was shining along the path que estaba brillando por el camino that started the Advent movement, que empezó con el movimiento adventista, that light esa luz first was Jesus, primero era Jesús dealing with his character. y que estaba teniendo que ver con su carácter. Because the Bible says in 2 Corinthians 4:6, Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 4:6, for God who commanded the light porque Dios que mandó de las tinieblas a la luz, to shine out of darkness que resplandeciese de las tinieblas, has shined in our hearts es el que resplandeció en nuestros corazones to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. And in 1 John chapter 1 verse 5, Y en 1 de Juan 5:6, the Bible said, this is the message we have heard of him. 1 John 1:5. 1 de Juan 1:5, The scripture says, this is the message we have heard of him la Escritura dice, y este es el mensaje que oímos de él, and declare unto you y os anunciamos that God is light que Dios es luz and in him is no darkness at all. y en él no hay tinieblas. So light Así que la luz was Jesus, era Jesús, who is also God, quien también es Dios, and he thought it not robbery to be equal with God. y no tomó por usurpación ser igual a Dios. Then the Bible tells us light is the word of God. Entonces la Biblia nos dice que la luz es la palabra de Dios. The scriptures also tell us that light Las Escrituras también nos dicen is que the la luz law of God. es la ley de Dios. Now, what else is light? Ahora, ¿qué más es luz? In 2 Peter 1:19, En 2 de Pedro 1:19, the Bible says, la Biblia nos dice, we also have a more sure word of prophecy, tenemos además la palabra profética más segura, that ye do well, a la cual hacéis bien as a light that shineth in a dark place, en atender como una lámpara que alumbra un lugar until oscuro, the day dawn hasta que el día esclarezca and the day star arise in our hearts. y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Prophecy La was profecía also light, también es luz. and we were told from her vision Y se nos dice a partir de su visión that the light shined all along the path, que la luz iluminaba todo el camino. the light that was behind God's people La luz que estaba por detrás del pueblo was de the Dios light of the midnight cry era la luz del clamor de medianoche that was given que fue dada to Miller
a Miller and his y associates sus compañeros who preached this message que predicaban este mensaje from 1833, desde 1833, even before that, by 1831, but by 1833 especially, incluso antes del 31, pero especialmente desde 1833, taking you to 1844. y que los llevaban hasta 1844. This was the light Esta era la luz that shined all along the path. que brillaba por todo el camino. And we were told Y se nos dice in the book Life Sketches, en el libro page 196, Life Sketches, en la página 196, in reviewing our past history, se nos dice que al revisar nuestra historia del pasado, having traveled over every step of advance to our present standing, habiendo viajado cada paso al avanzar hasta nuestra posición actual, I can say, praise God, yo puedo decir gloria a Dios as I see what the Lord has wrought. mientras veo lo que el Señor ha hecho. I am filled with astonishment Soy soy maravillada and with confidence y con confianza in Christ as our leader. en Cristo, nuestro líder. As who is our leader? Así como que ¿quién es nuestro líder? Jesus Jesús. is the leader. Jesús es el líder. Go a little bit closer. Vamos un poquito más allá. We have nothing to fear for the future No tenemos nada que temer del futuro, except as we shall forget a menos que olvidemos the way la manera that the way the Lord has led us en que el Señor nos ha guiado in His en teachings sus enseñanzas and in our past y history. en nuestra historia pasada. Now, I want to go back to Revelation chapter 10 now. Ahora quiero ir con ustedes a Apocalipsis capítulo 10. Now remember, for some of you that may be doing this, come here for the first time, and some who are veterans at this, Y remember, recuerden, algunos de ustedes que están viniendo por primera vez y algunos que ya son veteranos en esto, recuerden, the book of Revelation el libro de Apocalipsis is written in symbols. está escrito en símbolos. Revelation chapter 1, Apocalipsis capítulo 1, verses 1 and 2 versículos 1 y 2, tells us nos dice the revelation of Jesus Christ, que es la revelación de Jesucristo which God gave unto him que Dios le dio to show unto his servants things which must shortly come to pass. para manifestar a sus siervos las cosas que deben He acontecer sent, pronto. he sent and signified it. Las declaró y las significó, las What did he convirtió do? en He símbolos. sent and signified it. Las declaró y las convirtió en símbolos. The word signify, you know, means to be put into symbols. Y la palabra simbolizar significa convertir en símbolos. By his angel unto his servant John. Por su ángel hacia su siervo Juan. So as we study the history of the Advent movement, Así que mientras estudiamos la historia del movimiento we're adventista, going to see some things that are in symbols. vamos a ver algunas cosas que están en símbolos. Well, how would you decode the symbols? Bueno, entonces, ¿cómo es que ves los símbolos? The Bible tells us in Isaiah, La Biblia, ¿cómo decodificas los símbolos? La Chapter Biblia nos 28. dice en Isaías capítulo 28, verses 9 and 10. Isaías 28, 9 y The Bible 10. says, La Biblia nos dice, and I'm going to read it, make sure I quote it right. y quiero leerlo para asegurarme de que lo cito Isaiah bien. 28, 9 and 10. The Word of God puts it this way. Isaías 28, 9 y 10 For precept must be upon precept, dice, porque el mandamiento tras mandamiento, precept upon o precept, precepto tras precepto, line upon line, línea sobre línea, here a little, there a little. un poquito aquí, otro poquito allá. Precept means commandment upon commandment. El precepto quiere decir mandamiento sobre mandamiento. Line can go from one scriptural line to another based on the subject matter, Línea quiere decir que puedes ir de un pasaje a otro, pero bajo el mismo or tema, one prophetic line with another prophetic line coinciding with it. o una línea profética con otra línea profética que coinciden. And so, Y así, the Bible says here, la Biblia nos dice aquí, looking at this issue, and then the Bible tells us in Isaiah 8:20, y entonces la Biblia nos dice en Isaías 8:20, to the law and to the a la testimony, ley y al testimonio. if they speak not according to this word, Si no hablan conforme a estas palabras, there is no light in it. es porque no hay luz o no les ha amanecido. Who started the Advent movement? Now ¿Quién empezó el movimiento adventista? we heard that Ellen White said in Life Sketches Ahora, escuchamos que Ellen White dijo, ¿verdad? Aquí en Live Sketches, la cita, that Christ que Cristo was the leader era el and líder is the leader. y es el líder.
But does the Bible confirm what Ellen White said? Pero ¿será que la Biblia confirma lo que dice Ellen Can we White? put her to the law and to the ¿Será que testimony? podemos probarla a ella de acuerdo a la ley y al Is testimonio? the General Conference the leader of the Adventist Church? ¿La conferencia general es el líder de la iglesia adventista? Perhaps it's Ellen White and James White. Tal vez son Ellen White y Jaime White. No. It's Joseph no. Bates Es José Bates and George Storrs and others. y George Storr y otros. Who is the leader ¿Quién of es the Advent el movement? líder del movimiento adventista? The Bible says in Revelation chapter 10, La Biblia nos dice en here Apocalipsis at verse 1. capítulo 10, mirando aquí el versículo 1, John the Revelator says, Juan el revelador and nos I dice, saw another mighty angel come down from heaven, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, clothed with a cloud, envuelto en una nube, and a rainbow was upon his head, y un arco iris sobre su cabeza, and his face was as it were the sun, y su rostro era como el sol, and his feet as pillars of fire. y sus pies como columnas de fuego. Now wait a minute. Ahora, paremos aquí. This mighty angel means one of valor. Este ángel poderoso significa uno que tiene valor. It means one victorious in warfare. Significa alguien que es victorioso en la guerra. Who is this angel? ¿Quién es este ángel? The Bible says his face is as it were the sun. La Biblia nos dice que su rostro era como mirar al sol. Go with me to Revelation. Vayan conmigo a Chapter Apocalipsis, capítulo 1. Can the book of Revelation tell us who this mighty angel is? ¿Será que el libro de Apocalipsis nos puede decir quién es este ángel In poderoso? Revelation chapter 1, En Apocalipsis look capítulo here, 1, verses 12 through 16. miremos aquí los versículos 12 al The 16. Bible says, and I turned to see the voice that spake with me, La Biblia dice, y me volví para ver la voz que and hablaba being conmigo, turned, I saw 7 golden candlesticks. y vuelto vi 7 candeleros de oro. And in the midst of the 7 candlesticks, Y en medio de los 7 candeleros, one like the Son of Man, uno semejante al Hijo del Hombre, clothed with a garment down to his foot, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, and girt about with paps and a golden girdle. y ceñido por el pecho con un cinto de oro. His head and his hairs were white like wool, white as snow. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la And nieve, his eyes were as a flame of fire. y sus ojos como llama de fuego. And he had in his right hand Y tenía sobre su diestra 7 stars. 7 estrellas, And out of his mouth went a sharp two-edged y sword. de su boca salía una espada aguda And his countenance, de 2 filos, y su rostro his what everybody? era como que, His countenance era como que su was as the rostro sun era como el sol shineth in his strength. cuando resplandece en su fuerza. First of all, I want to say, Primero que nada quiero the decir, scripture says, in the Que la- mouth of 2 or 3 witnesses, Escritura nos dice que sobre la boca de 2 o 3 testigos let a thing be established. un tema será establecido. In Matthew chapter 17, En Mateo capítulo 17, verses 1 and 2, versículos 1 y 2, we found John showing that one with eyes like fire, face like the sun, Aquí is se, Jesus. aquí se nos muestra que aquel que tenía los ojos como el fuego, ¿verdad? Y rostro como el sol es Jesús. But does any of the 4 gospels tell us the same? Pero ¿será que alguno de los 4 evangelios nos dice lo mismo? Look here, Miremos aquí, in Matthew 17, 1 and 2. Mateo 17, 1 y 2. And after 6 days, Y después de 6 días, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, and bring them up into a high mountain apart, y los llevó a un monte alto aparte, and was transfigured before them, y se transfiguró delante de and his ellos, face did shine as y the su sun, rostro resplandeció como el sol, and his garments as white as light. y su vestidura se hizo blanca como la So luz. the mighty angel that starts the Advent movement Así que el ángel poderoso que inicia el movimiento adventista is Jesus. es Jesús. And Jesus is represented by them as a mighty angel, but an angel also has with him Y a Jesús, y message. Jesús es representado como el ángel poderoso, pero este ángel también tiene consigo un mensaje. Now, by the way, Ahora, de paso, first of all, primero que nada, we gave the Bible. dimos la Biblia, los Now, textos does the spirit of bíblicos. prophecy talk about this issue as Ahora, well? ¿será que el espíritu de profecía habla de este tema también? It's important that we understand who established the movement. Es importante que establezcamos quién estableció el movimiento. In Revelation, it says here in SDA Bible Commentary, Nos dice aquí en el comentario bíblico adventista, 971, en la 971, tomo 7, the mighty angel que el ángel poderoso who instructed John, que instruyó a Juan, this is comments on Revelation 10:1, y este es el comentario de Apocalipsis 10.1, was no less a personage than Jesus Christ, no era ningún otro personaje sino Cristo Jesús, setting his foot on the sea, his right foot on the sea, poniendo su pie derecho sobre el mar and his left foot on dry land, y su pie izquierdo sobre la tierra shows seca, the part which he is acting in the closing scenes of the great controversy with Satan.
nos muestra el papel que él tiene cuando actúa en las escenas de cierre del gran conflicto con Satanás. Now listen carefully. Y escuchen con atención. This position, Esta posición, with his right foot upon the con su pie derecho sea, sobre el mar left foot y upon su the pie earth, izquierdo sobre la tierra, and he's represented as the mighty angel. y se representa como el ángel poderoso, This position denotes esta posición denota supreme su power poder supremo and authority y over the whole earth. autoridad sobre toda la tierra. All right? Muy bien, So let's move on. así que continuemos. So we know who the mighty angel is, Así que sabemos quién es el ángel poderoso and we know that the mighty angel brought light. y sabemos que el ángel poderoso traía o trajo luz. But now we found out that light was also Bible prophecy. Pero también encontramos que la Biblia también es la profecía, la luz So también es la as we- profecía bíblica. As we look at this for a moment, Así que mientras miramos esto por un momento, let's see. Miremos. Look at what does the mighty angel have when he comes? ¿qué es lo que tiene el ángel poderoso cuando viene? Because of translation, I don't have time to go into all the details. Por temas de traducción no tengo tiempo para ir en todo detalle, But I can tell you this. pero les puedo decir esto. Everything the mighty angel has on Todo lo que tiene el ángel poderoso sobre sí is connected to the Advent movement and her teachings. está conectado con el movimiento adventista y sus enseñanzas. From the cloud Desde la nube to the rainbow hasta el arco iris, to his feet like fine brass. hasta sus pies como bronce bruñido. I just want you to see it with me. Now go back with me. Quiero que lo vean Revelation conmigo. chapter 10. Vamos conmigo a Apocalipsis capítulo Let's look 10 here at verse 2. y miremos en el versículo 2. In Revelation 10:2, En Apocalipsis 10:2, the Bible says, la Biblia nos dice, it says, and he had in his hand y dice que en su mano a little book open. tenía un librito abierto. Now, if the book is open, that means at one time the book was closed. Ahora, si el libro está abierto, quiere decir que en algún momento estuvo cerrado. Let's see. Veamos. Now, what book was closed? Ahora, ¿qué libro estaba If we cerrado? go to Daniel 12:4, Y si vamos a a the Daniel Bible says, 10:4, la Biblia But- dice, but thou, O Daniel, pero Daniel, shut up the words, sella las palabras, seal up the book, sella el libro, even to the time of the end. hasta el tiempo del For fin, many shall run to and fro, porque muchos correrán de aquí para allá and knowledge shall increase. y la ciencia se aumentará. Notice the book is shut up until the time of the end. Noten que el tiempo está sellado hasta el tiempo del fin, el libro está sellado. And it's been well established in the early foundational teachings of Adventism Y se ha establecido bastante bien en los fundamentos del adventismo and from the book Great y Controversy del libro El Gran Conflicto, that the time of the end is 1798 que el tiempo del fin empieza en 1798 and knowledge would increase. y la ciencia se aumentaría. Now, why would knowledge increase? Ahora, ¿por qué la ciencia o el conocimiento se Just aumentaría? prior to 1798, Justo antes de you 1798 had the Protestant Reformation. tenemos la Reforma Protestante. Within the Protestant Y Reformation, dentro de la Reforma Protestante there was one thing that became the bulwark of the translators. hubo una cosa que se convirtió en el trabajo más fuerte de los traductores. To take the Bible Era tomar la Biblia, out of its dead languages sacarla de esos lenguajes, idiomas muertos, of Hebrew and Greek del hebreo y el griego, and translate them into the language of the common people. y traducirla al lenguaje de las personas comunes. It would be through this process Sería a través de este that proceso God would be able to bring about an increase of knowledge by 1798. que Dios podría traer un incremento del conocimiento desde 1798. Because for 1260 years, Porque durante 1260 años papacy ruled el papado gobernó and kept the people in darkness. y mantuvo a la gente en oscuridad. They brought in purgatory, Trajeron lo del purgatorio, confessional, lo de los the confesionarios, worship of idols, la adoración a the ídolos, worship of Mary. la adoración de María. They replaced the heavenly sanctuary Reemplazaron el santuario of celestial Christ's high priestly ministry y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo with an earthly priesthood. con un sacerdocio terrenal. They truly trampled underfoot Realmente pisotearon the sanctuary, el santuario, the Kodesh, el Kodesh, the sanctuary of God, the heavenly sanctuary, el santuario de Dios, el santuario celestial and the mediatorship of Christ. y el trabajo mediador de Cristo. And they persecuted God's people. Y persiguieron al pueblo de Dios. These people were known as the church in the wilderness. Este pueblo se conocía como la iglesia en el desierto. And you read about the Waldense Y leemos de los and the valdenses Huguenots y de los hugonotes and the Albigenses. y de los albidenses. All God's people. Todos ellos pueblo de Dios. But what caused
them to be able to be trampled in the wilderness? Pero ¿qué fue lo que causó que ellos sean pisoteados allá en el desierto? Was it not their knowledge of the scriptures? ¿Acaso no fue su conocimiento de las And escrituras? did not that come through the Protestant Reformation? ¿Y acaso ese no vino a través de la Reforma Protestante? Tyndale, Wycliffe, Wycliffe and others y otros translating the Bible. tradujeron la Biblia. Luther Lutero translating the Bible tradujo la Biblia into the language of the common people. al lenguaje de la persona común. Why? Because through this Reformation, ¿Por qué? Porque a través de esta we are going reforma to witness the birth of Protestantism. vamos a presenciar el nacimiento del protestantismo. Protestante. Protestants against the Protestante indulgences of the papal en power. contra de las indulgencias del poder papal. Protestant against the abuse of cardinals and prelates and popes. Protestantes en contra de los abusos de cardenales y papados y todos And ellos. everyone crying sola scriptura. Y todos decían sola escritura. Let the word of God tell us. Que la palabra de Dios sea la que The nos diga. scriptures alone. La they escritura cry. sola. Why is that important to ¿Y us? por qué eso es importante para nosotros? Because in this worldly history, Porque en esta historia mundana we know that the papacy ruled from 538 to 1798. sabemos nosotros que el papado gobernó desde el 538 hasta 1798. But why is that important to the Protestant? Pero ¿por qué eso es importante para el protestante? It's mentioned 7 times in Scripture. Se menciona 7 veces en la escritura. Number 1, Primero, 1260 years deals with the issue of the Antichrist power, which many of the brethren here have talked about. los 1260 habla del poder y el gobierno del poder del anticristo que muchos ya han hablado aquí. And as you well know, anti does not just mean against Christ, it means in the place of Christ. Y como saben ustedes, la palabra anti de anticristo no solamente significa en contra, sino que toma el lugar de Cristo. And the papal power makes the claim that they are the vicar of the Son of God on earth. Y el poder papal toma y dice que es el vicario de Cristo aquí en la tierra. But as we look at these issues, Pero mientras miramos estos so temas, we deal with the Antichrist. ahora que estamos Now, tratando what del was the anticristo, Protestant position of the Antichrist? ¿cuál era la posición protestante del The anticristo? Protestant position of the Antichrist was that he was one man, La posición protestante del anticristo es que era un hombre followed by a succession of men que era seguido por una sucesión de hombres that ruled for 1260 years. que gobernaron continuamente durante 1260 años. Or let me put it this way for you. O déjeme ponerlo de esta One manera. pope Un papa followed by a succession seguido of por popes una sucesión de papas for 1260 durante years. 1260 años. So this 1260 dealt with that, Así que estos 1260 tratan de esto, but it also dealt with the issue of our church in the wilderness. pero también tratan con el tema de nuestra iglesia en el desierto. If God's people are persecuted for 1260 years Si es que el pueblo de Dios es perseguido durante 1260 and años assaulted by the great Antichrist power, y asaltados por el gran poder del anticristo, then it becomes a subject not to take lightly. entonces esto no se convierte en un tema liviano. 7 is a number of perfection. 7 es un número de perfección. And 7 times gives us this issue about the issue of it being mentioned 7 times is God's permanence. Y el tema de que se ha mencionado 7 veces en la Biblia dice que Dios le da permanencia. That this foundational prophecy Que esta profecía fundamental points to the papacy as the Antichrist, nos apunta al papado como el anticristo, points to his church in the wilderness nos apunta a la iglesia de Dios en el desierto, that were Protestant, que eran protestantes, that will lay the foundation que darían las bases, sentarían las for his bases remnant church para su iglesia remanente in Revelation 12:17. en Apocalipsis 12:17. Because if we study Revelation 12 very carefully, Porque si estudiamos Apocalipsis 12 de manera you muy have the cuidadosa, apostolic church, tenemos ahí la iglesia apostólica, you're going to have church in the wilderness, tenemos la iglesia en el desierto and then you're going to have remnant church. y tenemos la iglesia remanente. I'm just talking about Adventism. Y solamente estoy hablando del adventismo aquí. But let's go a little bit closer now. Pero vamos un poquito más en So we profundidad. find ahora. here, Así que encontramos aquí. why was that important to us? ¿Por qué es que esto era importante o es importante para nosotros? Let's look for a moment, Escuchemos por un momento. because I know we have we don't have, our time is not that long, and I appreciate everything porque that Elder sabemos- Gates is doing for us. Sabemos que nuestro tiempo no es mucho y aprecio de gran manera lo que el hermano Gates está haciendo por nosotros. But I want to take you to this next point with me. Pero quiero llevarlos a este siguiente punto conmigo. Before I go any further, Antes de que vaya un poco más what allá. is taking place? Now, why is this so important to us? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Because
all of us in this room understand one thing. Porque todos los que estamos en este lugar All of entendemos us in una this cosa. sanctuary understand one thing this Todos day. los que estamos en el santuario entendemos una cosa, That the papacy que el papado is moving se está moviendo stealthily de manera consistente and somewhat openly. y en secreto y también abiertamente. And the deadly wound Y la herida mortal, politically políticamente and spiritually y espiritualmente, is healing. se está sanando. And we don't have a lot of Y time. no tenemos mucho tiempo. That we all agree on. En eso estamos todos de acuerdo. Now let's take a look. Ahora, miremos acá. But let's take a look at something. Pero miremos algo. The Sunday law is an event. La ley dominical es un evento. Is that true or not? ¿Es verdad o no? Yes, it is. Sí, sí es verdad. And it's developing as we Y speak. se está desarrollando mientras hablamos. Before the Sunday law, Antes de que la ley dominical, we have an image to the beast. antes del evento de la ley dominical tenemos la imagen de la bestia. What is the image to the beast? ¿Qué es la imagen a la bestia? The union La unión of church de la and iglesia state. y el Estado. What is the image? ¿Qué es la The imagen? union La unión of church de la and iglesia state. y el Estado. Question: Pregunta, Has anything like that been popping up in the news lately? ¿será que algo como esto ha estado en las noticias últimamente? I want to know. Yo quiero saber. Some of us believe we got all the time in the world and that we just need to go into a deeper sleep. Algunos pensamos que nos queda todo el tiempo del mundo y que debemos ya quedarnos dormidos. I want to adormecernos. know, did our foundations tell us that we need to watch we need to watch these things? Quiero saber si nuestros fundamentos nos dicen que deberíamos estar alerta a estas cosas. What did the third angel's message say? ¿Qué es lo que dice el mensaje del tercer ángel? In Revelation 14:9, En Apocalipsis 14:9. and the third angel followed them, saying with a loud Y voice, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: if any man worship the beast and his image, si alguno adora a la bestia y a su imagen and receive his mark in his forehead or in his y hand, recibe la marca en su frente o en su the mano, same shall drink of the wine of the wrath of God. él también beberá del vino de la ira de Dios. Brothers and sisters, the Bible said the wrath of God is Hermanos looming. y hermanas, la Biblia nos dice que la ira de Dios se está moviendo. As we're getting closer to the union of church and state, Mientras nos acercamos aún más a la unión de la iglesia y el Estado. the issue of the wrath of God is not far behind it. With Sunday observance, you have the wrath of God coming with El it. tema de la ira de Dios no está muy atrás, porque con la adoración dominical tenemos que la ira de Dios viene justo después. There is an urgency upon us that demands Tenemos una urgencia sobre nosotros que demanda us to get ready, que nos preparemos, irrespective of when it comes. no importando cuándo venga. Do you understand that? ¿Entendemos eso? You may not live Puede ser que no vivas to see Jesus come, para ver a Jesús venir, but the urgency pero la urgencia of the message that you hear while breath is in your body de el mensaje que oyes mientras hay aliento en tu cuerpo demands that you get ready now and stay ready. demanda que te prepares ahora y te mantengas con él. I want to read a news article for you. Quiero leer un artículo de las noticias Time para Magazine. ustedes. En la revista Time Donald Trump vowed to close the gap between church and state. dice que Donald Trump entonces juró, ¿verdad?, cerrar la brecha entre la iglesia y el Estado. This was in Time Magazine. Esto estaba en la revista Time. But is this connected to the image? Pero ¿será que esto está conectado con la imagen? Great controversy. El gran Page conflicto. 445. Página 445 en inglés. When the leading churches of the United States Cuando las iglesias líderes de los Estados Unidos united on such points as are held by them in common, se unan en aquellos puntos de doctrina que se mantienen, que tienen en común, shall influence the state to enforce their decrees and sustain their institutions, influenciarán al Estado para forzar sus decretos y mantener sus instituciones. then Protestant America Entonces la América protestante will have formed an habrá image formado una imagen to the Roman hierarchy. a la jerarquía romana. When they do what? Cuando hagan qué? When they shall influence the state, Cuando influencien al Estado, and I'm going to put it in eventful order for you. y lo voy a poner en el orden de los eventos para When they ustedes. shall influence the state to sustain their institution. Cuando influencien al Estado para sostener sus instituciones. Has that happened? ¿Será que eso ya sucedió? Yes, it did. Sí, ya sucedió. And if you don't believe it, go back to Si 2015. no lo crean, vamos al 2015.
when the gay marriage bill passed by the Supreme Court. Cuando el matrimonio homosexual fue aprobado por la Corte Suprema. And all religious colleges Y todas las universidades religiosas were in danger of losing their government funding tenían el peligro de perder su ayuda gubernamental unless they changed their curriculum and allow for gay couples and that acceptance on their campuses. a menos que cambien su currículum y permitan el matrimonio homosexual y toleren esto en sus campuses. And then the next step will be what? Y entonces el siguiente To paso dice que influence ¿qué the sería? state. Sería influenciar al Estado. Question. Pregunta, What did Donald Trump do? ¿qué fue lo que hizo Donald Trump? What did he set up? ¿Qué fue lo que He hizo? set up an advisory board, an evangelical advisory board, Puso allí una oficina de consejería evangélica and then he set up a Roman Catholic board as well. y también colocó allá una oficina católica romana. In 2017, En el 2017 he said he wanted to preserve religious liberty in America. dijo que él quería preservar la libertad religiosa en América, en Estados Unidos. That was last May of Y 2017. eso fue el mayo pasado del 2017. But this May of 2018, Pero en mayo del 2018 he said we're going to make an addition dijo, vamos a hacer una adición to the White House. a la Casa Blanca. We're going to have a faith-based initiative building or office in the Vamos White a House. tener allá una oficina, un departamento que sea basado en la fe. Bush played with it. Ahora, el presidente Bush jugó con la idea. Obama didn't care too much for it. A Obama realmente no le importó mucho eso. But Trump went beyond both of them. Pero Trump fue más allá de los dos. He put an office of religion Y puso in the White House, allá the una West Wing. oficina o ministerio de religión ahí dentro de la Casa Blanca. What is that? ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es eso? You're looking at the formation Estamos mirando aquí, presenciando la the formación image. de la imagen to the beast. a la bestia. You're looking at you're looking the wall being torn down between the separation of church and state. Vemos allí la pared rompiéndose, la pared de la separación entre la iglesia y el Estado. This is what we're watching. Eso es lo que estamos mirando. And Y let me ask you this now, déjeme preguntarles esto ahora, quickly. rápidamente. Let me show you something. Déjeme mostrarles algo. If that's the case, Si es que ese es el caso, we have to have an image tenemos que tener una before we imagen have a mark. antes de que tengamos una But marca. understand this. Pero entendamos esto. The image and the mark are La close imagen together. y la marca están muy cerca juntas. The people of God El pueblo de Dios are tested on the image es probado en el asunto de la imagen, because the image porque la imagen deals with the crisis of conscience. tiene que ver con una crisis de conciencia. When you feel the pressure, when you feel the pressure Cuando sientes la presión of the evangelical influence de la influencia evangélica with Catholic influence con la influencia católica on the political powers of this nation sobre los poderes políticos de esta nación to bring about religious laws. para poder generar leyes religiosas. One religious law they want to get rid of gay marriage. La primera ley religiosa que quieren hacer es deshacerse del matrimonio homosexual. Now you and I would say, well, that's a wonderful thing. Ahora tú y yo vamos a decir, wow, eso es algo maravilloso. Then they want to bring back prayer Entonces, in public schools. luego quieren regresar la oración a las iglesias públicas. Now why is that important to ¿Y us? por qué? Eso es importante para todos nosotros. First of all, prayer Primero que nada, la should oración never be legislated nunca debería ser legislada o obligada por ley in a free nation. en una nación libre. Then you have, Ross, now I'm just to show you. Y entonces quiero mostrarles esto. So what are we watching? ¿Y qué es lo que estamos mirando? These sound pretty good. Esto suena bastante bien. And you and I might sit there and say, yeah, that's a good point. That we Y should do this. tú y yo nos sentamos aquí, si es algo bueno, deberíamos Then, hacer eso. Pero They bring entonces about a day of rest traen ahí un día de descanso for the common good. para el bien común. And if you study anything about Roman Catholic Catechism, Y si es que han estudiado algo del catecismo romano, the common good el bien común deals with making Sunday tiene que ver con hacer que el A day of domingo rest sea un día de as adoración other holy days as a legal holy day. como un día obligatorio y legal de descanso y adoración. This is in the Catholic Catechism. Esto está dentro del catecismo romano. So we see Así Sunday que vemos aquí el domingo developing, que se está desarrollando and it's going through by silence through climate change. y está yendo calladito allí con el tema del cambio climático.
There is no doubt about it. And where is that in climate change? No hay duda de esto. ¿Y dónde está incluido esto dentro del cambio climático? It's under the issue of common good. Está bajo el tema del bien común. When you understand the Roman Catholic teaching from the Catechism Y on what cuando- the common good means to Y them. cuando entiendes el catecismo romano y su enseñanza de qué es lo que significa para ellos el bien común. So, Así que the final issues in the great controversy in the Advent movement los temas finales de del gran conflicto en el movimiento is going to adventista be the issue on between Sabbath and Sunday. tienen que ver con el tema sobre el sábado y el domingo. But now, Pero ahora, let's go back as we get down to our regresemos major closing point. aquí para llegar a nuestros puntos I want to principales. show you something. Quiero mostrarles algo, I want to take you one more place. Quiero- Is Sunday coming? llevarlos a un lugar más. Does the Bible tell us about Sunday coming? ¿Será que viene el domingo? ¿La Biblia nos habla de que el domingo viene? Go ¿Se with me to acerca? Matthew 13 for a moment. Vayan conmigo a Mateo 13 conmigo por un Matthew momento. 13. Mateo 13. And I want to look at this parable for a moment, just one part of it. Y quiero que vean conmigo esta parábola por un And then I momento. want to close you Y luego with the chronology quiero cerrar con cronología of Daniel 10, 11, de and 12. Daniel 10, 11 y 12. Now, notice something with me. Ahora, noten algo conmigo aquí. Is Sunday coming? ¿Será que se acerca, se aproxima el domingo? The answer is yes. La respuesta es sí. But does the Bible tell us? Pero ¿será que la Biblia nos dice? In Matthew 13, En Mateo capítulo 13, the Bible talks about the seed, the good seed, which is the word of God la that Biblia Jesus sowed, nos habla de la buena semilla que es la palabra de Dios que Jesús sembró, falling upon stony ground. que cayó sobre terreno pedregoso. And the Bible says Y la Biblia nos dice that when it fell on stony ground, Que it had cuando- no deepness of earth. que cuando cayó sobre terreno pedregoso no tenía profundidad de tierra. And verse 6 says, Y el versículo 6 dice, and it says, and when the sun was up, y que cuando salió el sol, they were scorched by the heat. se quemó por el calor. First of all, Primero que nada, what does it mean? ¿qué significa? What is the issue? It says when the sun was up, Dice aquí que cuando salió el sol, they were scorched. What does the sun give? fueron What does the sun marchitados. give off? O bueno, ¿qué es lo que da el sol? ¿Qué es lo It que da give el off sol? light. Da luz, But it also gives off heat. pero también da calor. What does heat represent? ¿Qué es lo que representa el Go with me calor? to James chapter 1, Vayan verse 11. conmigo a Santiago 1:11. The Bible says, La Biblia nos dice, for no sooner than the sun is risen with burning heat, porque apenas se levanta el sol con I ardor, mean, for the sun is no sooner risen with burning heat, porque cuando se levanta el sol con ardor but it withereth the grass, y la hierba se seca and the flowers thereof faileth, y la falleth, flor se cae and the grace of the fashion of it perisheth. y perece su apariencia hermosa. Now I want you to stop right there for a moment. Ahora quiero que se detengan ahí It conmigo said un the sun momento. gives off what? Dice aquí que el sol da qué cosa? Burning heat. Dice que da un calor ardiente. Heat is connected with fire or trials. Y el calor, el ardor está conectado con el fuego o con las pruebas. Go with me to 1 Peter, Vayan conmigo a Primera de 4:12. Pedro 4:12. 1 Peter 4:12. Primera de Pedro 4:12. Talking about when the sun comes up. Que nos habla acerca de cuando se levanta el 1 sol. Peter chapter 4, Primera de Pedro capítulo 4, verse 12, versículo 12. the Bible La says, Biblia nos dice, Beloved, think it Amados. not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing had happened unto you. no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, el cual se hace para probarlos como si alguna cosa extraña os But aconteciese. rejoice, Antes bien regocijaos. I hope you remember this, Espero que recuerden, But rejoice pero regocijaos insomuch as you are partakers of Christ's suffering, en que sois participantes de los padecimientos de that Cristo, when his glory shall be revealed, para que cuando su gloria sea you may be revelada, glad os with regocijéis exceeding joy. con gran alegría. Now the Bible told us in third angel's message, we're not to worship the image. Ahora la Biblia nos dijo en el mensaje del tercer ángel que no debemos adorar la The imagen. beast is the papacy, La bestia es del papado and the mark of the beast y la marca de la bestia is Sunday sacredness when it's passed es by legislation la in America, santidad del domingo cuando sea aprobada en la legislatura en Estados Unidos and the rest of the world makes it universal. y cuando el resto del mundo la haga universal. But now I want you to see with me. Pero ahora quiero que vean conmigo. The Bible says that when the sun was up, La Biblia nos dice que cuando salió el sol, what else does the sun represent? ¿qué más representa el sol? Go with me in your Bibles. Vayan conmigo en To sus Biblias Ezekiel, chapter a 8. Ezequiel capítulo 8. Everything I'm saying, you know. Todo lo que yo les digo ya lo saben. We're just putting it together. Solamente lo estamos In colocando ahí Ezekiel junto. chapter 8, En Ezequiel capítulo 8, verses 12 through 16, versículos 12 al 16. the Bible says, La Biblia nos dice. listen here. este, Now God took Ezekiel by the hair. Ahora, Dios tomó a Ezequiel del cabello. Sometimes I wish you'd take a lot of us by the hair, Yo algunas veces quisiera que nos tome so del we can cabello see things in its true light. para que pudiéramos ver cosas en su luz verdadera. Listen,
Escuchen, The Bible says la Biblia nos dice, in verse 12, Then he said unto me, Son of man, y me dijo, hijo de hombre, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark? ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Every man in his chamber of his imagery. Cada uno en sus cámaras, In the chamber of his imagery, right? Con It sus says, For they imágenes say, The pintadas. Lord seeth us not, the Lord forsaketh the earth. porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. And he said unto me, Turn yet again, and thou see greater abominations than they do. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Now I want you to skip on down with me to Ahora verse quiero 16. que se salten conmigo al versículo Because 16, each one of these is an abomination. porque cada una de estas es una abominación. The women weeping for Tammuz, in verse 14. En el versículo 14 nos está hablando de que endechan o lloran por Tamuz, And that's dealing with immortality of the y soul. eso tiene que ver con la inmortalidad del alma. And in verse 16, Y en el versículo and he 16, brought me into the inner court of the Lord's house. y me dice que me metió dentro del atrio de la And casa de behold, Jehová. at the temple of the Lord, Y he aquí, en la entrada del templo de Jehová, between the porch and the altar, entre la entrada y el altar, were about 25 men estaban como 25 with their backs varones towards the temple of the con Lord, sus espadas vueltas al templo and de their Jehová faces towards the y sus east. rostros hacia And el they este. worshipped, Y adoraban, the sun al sol, towards the east. postrándose hacia el oriente. So sun Así que el sol is also dealing with worship. también tiene que ver con adoración. When sun worship rises, Cuando la adoración al sol se when will levanta, sun worship rise? ¿cuándo se levantará la adoración solar? What day ¿En qué día does sun worship rise on? se levanta el sol? Go with me in your Bibles Vayan conmigo en sus Biblias and look here with me y lean conmigo aquí at en Mark 16. Marcos capítulo 16. Now, in context, Ahora, en contexto, what did I say, everybody? ¿qué dije yo? In En context, contexto, the context of the chapter el contexto del is capítulo dealing with the resurrection of Jesus. está hablando de la resurrección de Jesucristo. Now, Ahora, in reference to the sun in the parable, which is symbolism, en referencia, cuando habla del sol en la parábola, lo cual es simbólico, in this life of Jesus, en la vida de Jesús, we see when the sun comes up. nosotros vemos cuándo es que sale o se levanta el sol. The Bible says, La Biblia in nos Mark dice, 16:2, Marcos 16:2, listen carefully, escuchen con atención, and it says here, y dice aquí, let's say 2, right? ya, Mark 16. ya, Mark Yeah, 16. and very early in the morning, Y muy temprano en la mañana, on the first day of the week, en el primer día de la semana, they came to the sepulchre vinieron al sepulcro at the rising a la salida of the sun. del sol. Stop. Detengámonos ahí. Very early in the morning, Muy temprano en la mañana, on the what day? ¿en cuál día? First En el primer day día of the week. de la semana. What's the first day of the week ¿Cuál es called? el primer día de la semana? ¿Cómo se llama? Sunday. Domingo. And Y when it says they came to the sepulchre at the what? Rising. vinieron al sepulcro Of the sun. al levantarse el sol. Domingo en inglés es el día del sol. Today, what is the first day of the week called in our common language today? Ahora, ¿cómo es que se llama el primer día de la semana en nuestro lenguaje actual hoy? Sunday. Domingo Sunday o en is the inglés first day of the week. día del sol, que es el primer día de la semana. And the rising of the sun Y el levantamiento del sol is dealing with the rise of Sunday and its worship. tiene que ver con el levantamiento del domingo y su adoración. And when it rises, Y cuando se levante, the Bible tells you in Matthew 13, la Biblia nos dice en Mateo capítulo go with me again, 13, come on, vamos conmigo allá, so you get the point with me. para que quiero que entiendan con el punto conmigo. The Bible tells us, La Biblia nos dice, and looking here at verse 20, en el versículo 20, 21, 21, when it rises, dice que cuando sale, he said he had no rule in himself, but when tribulation and persecution arises because of the word, by and by he is offended. que cuando sale el sol, ¿verdad? Entonces sí, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. What would a rising of the sun bring? ¿Qué es lo que traerá Heat. cuando sale el sol? Calor. What is that heat? ¿Qué es ese calor? Tribulation Tribulación and y persecution. persecución. What is that tribulation or persecution called? ¿Cómo se llama esa tribulación o persecución? A time of trouble. Un tiempo de angustia, A small time of trouble un pequeño tiempo de angustia and a great time of y trouble. un gran tiempo de angustia, Along later with a death decree. que viene luego trayendo un decreto de muerte. The sun El sol is rising. se está levantando.
while Adventists mientras que los are adventistas sleeping. duermen. And knowing the time, Y conociendo el tiempo, knowing your history conociendo tu historia, is crucial. conocer la historia es Now I want you to crucial. follow me as I give you a little chronology Ahora quiero que me sigan mientras pongo una cronología of Daniel chapter 10, de Daniel capítulo 11, and 12. 10, 11 y 12. Now, do you have it? We have it on here? Okay, yes, plug it in. Okay, let's speak. I want you to follow me for a moment. Quiero que me sigan Chronology. por un momento en esta cronología And we want to just see some things with me. y quiero ver unas cosas con ustedes. I appreciate your patience with us as we work with this Quiero on the screen. decirles que aprecio su paciencia mientras colocamos la pantalla, Because I want you to see this with me now. porque quiero que vean con esto conmigo ahora. Oh, okay. Screen. Okay. Okay. In the chronology of Daniel 10, I'm just outlining with you. En la cronología de Daniel 10, yo solamente voy a poner aquí los puntos principales, Because I'm talking about our Adventist history. porque estoy hablando de nuestra historia adventista. I brought in the current event of Union Church and State because you and I are now in the formation of the image. Y traje el tema de la unión del Estado y la religión porque estamos ahora en el tema de la formación de la I imagen. am not guessing when I tell you that. Y no estoy adivinando cuando les digo eso. This is not a conjecture. No es una conjetura, It is a fact. es un hecho. And there are 3 steps Y hay 3 pasos in the formation of the image. en la formación de la imagen. Number 1, Número 1, America will give continuance, Estados continence Unidos, to popery. Estados Unidos dará presenciará al papado, le dará luz al papado. Continence means continual support. Esta contingente, significa el apoyo constante o continuo. And that's what we're watching now. Y eso es lo que estamos mirando hoy. Then, Entonces, the next step el siguiente paso was that the Protestants of the United States es que los protestantes de los Estados Unidos will give up Protestantism. rechazarán o renunciarán al protestantismo. What did you hear last year ¿Y qué fue lo que escucharon el año at the anterior? 500th anniversary of the Protestant Reformation? Allá en el aniversario 500 de la Reforma Protestante, That the Reformation is no que more. la Reforma ya se acabó. In 2014, En el 2014, Tony Palmer cuando Tony Palmer said that the protest was over. dijo que la protesta ya se había acabado, Kenneth Copeland and other evangelical leaders y Kenneth Copeland y otros líderes evangélicos met to say the protest was ended. se unieron para decir que la protesta había terminado. But Pero that's the second step ese es el segundo paso in the formation en la formación of the image. de la imagen. The third and final step El tercer y paso final is the restriction of religious liberty. es la restricción de la libertad religiosa. When you saw Donald Trump Cuando vimos allí a Donald Trump, tell you que nos dijo that he was protecting religious liberty, que estaba él protegiendo la libertad religiosa, in the long run, allá, en el transcurrir del tiempo, religious liberty will be protected for a majority vamos a ver que la libertad religiosa será protegida who para la will mayoría, go along with the laws of the church and the state united. quienes conceden a las leyes de la Iglesia y el Estado unidas. Those of us who will dissent from that unity Aquellos de nosotros que disentimos de esa unión will be looked upon and considered as not deserving religious liberty. seremos considerados como no merecedores de la libertad religiosa. In Daniel chapter 10, En Daniel capítulo 10, watch now. miren aquí, The chronology on Daniel 10, la cronología de Daniel, 11, and 12. capítulos 10, 11 y 12. The actual time may vary, but the events foretold transpired within the empires or the nation as foretold in the book of Daniel. Las fechas pueden variar, pero los eventos predichos sucedieron en los imperios o naciones, como fue predicho en el libro de Daniel. Daniel 10, verses 1, 2, and 3 deals with Daniel's fast. Daniel 10, versículos del 1 al 3 son el ayuno de Daniel. Daniel 10, verses 4 through 9 Daniel- refers to a certain man in linen, which is Christ. Daniel 10, del 4 al 9, se refiere a un hombre en particular, un hombre vestido de lino, el cual es Cristo. Daniel 10, verses 10 through 21 is where Gabriel reveals what shall befall the people of God in the latter days. Daniel 10, versículos 10 al 21, es donde Gabriel revela lo que le sucederá al pueblo de Dios en los últimos días. Daniel 11, Daniel 11,
verses 1 and 2, versículos 1 y 2, is a description of the Medo-Persian Empire from 538 to 331 BC. es la descripción del imperio medo-persa del 538 a.C. al 331 a.C. Why am I bringing this up? ¿Por qué estoy trayendo esta Because colación? Adventism Porque el Is adventismo born nace out of historicism. del historicismo. Without this, we would not be a people, nor would we have a movement. Sin esto no seríamos un pueblo ni tendríamos un movimiento. Now let's look closer. Ahora veamos aquí con atención. Daniel 11, Daniel 11, 3 through 14, desde el 3 al 14, parte A, describes the Grecian Empire describe el imperio griego from 331 BC to 200 BC, del 331 al 200 a.C., just prior to the rise of the Roman Empire. justo antes del surgimiento del imperio romano. Daniel 11, Daniel 11, 14 through 31. Daniel 11, 14 al 31, The first part of 14 la primera parte del 14, is dealing with the Roman Empire. the second part. The first part Yeah. is the second part. Ya, la segunda parte. No. I got it right. Okay. All right. Now, the second part. Yes, the second part is dealing with the Roman Empire. La segunda parte nos habla del imperio romano. And this part, Rome is establishing the vision. Y en esta parte Roma, ¿verdad?, establece entonces la In visión. 14a, Rome was rising. Y nosotros vemos allí que Roma se levanta And then we en find, el 14a. here, and that was from 200 BC to 508 Y, AD. y entonces aquí encontramos desde el 200 hasta el 508 de nuestra era. Now, Daniel in Daniel 11, 31 through 41, Ahora Daniel en 11 del 31 al 41, the second part of the verse, la segunda parte del versículo, dealing with verse 31, hablando to del 41, versículo 31 hasta el takes us to the 41, Papal Empire, nos habla del imperio romano papal, 538, desde el 538 1798. hasta This is your 1798. 1260-year period. Y aquí está su periodo de 1260. Daniel 11, 41 through 45 Daniel 11 del 41 al 45 takes us to the continuation of the Papal Empire and its resurgence. nos lleva a la continuación del imperio papal y su resurgimiento. Daniel 11:45 is taking us from looking at the history. Daniel 11:45, mirando la historia, You're going on. It's taking you from 1798, nos lleva desde 1798, which is the time of the end, que es el tiempo del fin, to the second coming of Christ. hasta la segunda venida de Cristo. Daniel 11:45. I'm sorry. Now, Daniel 12 Ahora, Daniel 12 is the close of human probation, es el cierre, habla del cierre del tiempo de gracia humana, all the way to the everlasting kingdom y nos lleva hasta el reino eterno and a new heaven and new earth. y un nuevo cielo y una nueva tierra. Daniel 12:1 is the end of the vision. Daniel 12:1 es el fin de la visión. If Daniel 12:1 is the end of the vision, Si es que Daniel 12:1 es el fin de la visión, that means in the chronology of Daniel chapter 12 significa que en la cronología del capítulo The 12 time de Daniel, el tiempo, has to be done. The time prophecies tienen que haberse acabado, las profecías de tiempo. has to come before Las profecías de tiempo tienen que haber venido 12:1 and not after. antes del 12:1 y no después. Let's go a little closer. Vamos un poquito más allá. Daniel 12:4 Daniel 12:4 is dealing with the book of Daniel being sealed until the time of the end. habla del libro de Daniel siendo sellado hasta el tiempo del fin. And 12:4 is not what? 12:4 is not a continuation of verse 3. Y el versículo 4 no es una continuación del versículo del 1 al 3. Verse 4 primary focus is on the book of Daniel that would be unsealed at the time of the end. El enfoque primario del versículo 4 es que el libro de Daniel sería abierto o sería quitado el sello en el tiempo del fin. Verse 4 is introducing a new subject by Gabriel El versículo 4, entonces Gabriel introduce un nuevo tema in relationship to the whole book of Daniel, all 12 chapters. con respecto a todo el libro de Daniel, considerando todos los 12 capítulos. Daniel 12, 5 through 13 Daniel 12 del 5 al 13 is integrating. integra, 5 through 13 is integrating del 5 and al 13, magnifying integra y magnifica verse 4 with the book of Daniel being unsealed. que el hecho de que en el versículo 4 el libro de Daniel sería sellado. And this is where verses 5 and 13 come in at. Y es aquí donde entran los versículos del 5 And al 13. remember, Y it recuerda has to happen que esto nos tiene que suceder before antes Michael stands up, de que Miguel se ponga de pie. before the vision Antes and the everlasting kingdom comes in, de que venga not after. el reino
perduradero y no después. Now, why is that important? Ahora, ¿por qué es esto importante? Verses 5 through 13 Los versículos del 5 al is 13 validating the book of Daniel, validan el libro de confirming Daniel 12:4. y confirman el 12:4, The knowledge would increase. que el conocimiento se The incrementaría understanding of historical time prophecies would be made plain. y la comprensión de las profecías de tiempo históricas sería aclarado. Why? ¿Por qué? Two prophecies in particular, Dos profecías en the particular, 1260 la de and the 1260 1290 y la 1290, prophecies, esas profecías, both confirm the time of the end. ambas confirman el tiempo del fin. Is that true or not? ¿Será eso verdad o no? Historically. Históricamente, Yes, it is. sí, sí. Both of ¿Verdad? them. Las 50 dos. Listen, Escuchen. 530, you got the 1260 from 538 to 1798, Tenemos aquí la 1260, ¿verdad? Desde el 538 hasta and the 1798. 1290 from 508 to 1798. Y tenemos la 1290 desde el 508 hasta 1798. This is our historical position, Esta es nuestra posición histórica and it's dealing with time. y tienen que ver con el tiempo. Why is this important to us? ¿Por qué es importante esto para Because after nosotros? 1798, Porque después de we're going to 1798 see something. vamos a ver algo. The 1335 Los 1335, prophecy, I'm sorry, you can't hardly see it on the screen here, but parece que the difícilmente se puede ver, pero prophecy la profecía de los 1335 takes us to the year 1843 nos lleva hasta el año 1843 and validates the book of Daniel in its relation to the Millerite movement and the Great Awakening. y valida el libro de Daniel en su relación con el movimiento milerita, también conocido como el de Gran Despertar. Now, why was that important to us? Ahora, ¿por qué es que eso es importante para nosotros? Because in the Millerite movement, Porque en el movimiento milerita, God begins to show us. Dios nos empieza a mostrar 1798. en 1798. 18, do you have from 1798, your next event is coming on August 11th, 1840. Entonces, el siguiente evento es el 7 de agosto de 1840. Then you're going to have 1842, you have the first angel's message being rejected. Y en 1842, entonces, sería que los mensajes del primer y segundo ángel serían rechazados. In Revelation 10, when you read about the mighty angel coming En down, Apocalipsis 10, cuando leemos del ángel poderoso que desciende, he came down according to our pioneer position on August 11th, 1840. desciende de acuerdo a la posición de nuestros pioneros el 7 de agosto de 1840. Then we have the first angel's message being rejected. Entonces tenemos los mensajes June del of primero y 1842. segundo ángel rechazados en junio del 42 On March 21st, y en marzo 21 1844, de we have the 1844 Tarian time tenemos el tiempo de demora and the first disappointment. y la What was the disappointment based on? We had the el Tarian primer time and the chasco first y el disappointment. primer chasco. What was the first y, disappointment based on? What was this disappointment based on? ¿Y en qué estaba basado el primer chasco? Daniel 8:14. En Daniel 8:14. And he said unto me, what? Y me dijo que Unto 2,300 days, serán 2300 tardes y mañanas then shall the sanctuary be y el cleansed. santuario sería purificado. Then in 1844, the summer of 1844, Y entonces en el verano de 1844 we have the second angel's message preached. tenemos el mensaje del segundo ángel And the siendo call for the predicado Protestant churches to come out Y el of the churches llamado- that had rejected the first and second angel's message. y el llamado a los protestantes a salir de las iglesias que rechazaron los mensajes del primer y segundo ángel. And on October 22nd, I'm Y- sorry, on August 12th through the 17th, Y en agosto del 12 al 17 de we 1844 had the light of the midnight cry. tenemos la luz del clamor de medianoche, Samuel Snow donde Samuel Snow came to the extra camp meeting vino allá a la reunión de campamento que se hizo and adicional revealed the true position y reveló la posición verdadera and gave the true date for what they believed at that time was Christ coming in October 22nd, y dio 1844. la verdadera fecha para lo que ellos consideraban en ese tiempo que era la venida de Cristo, siendo esto el 22 de octubre de 1844. And if you don't want to believe that, Y si es que no quieres creer eso, go to Ellen White CD-ROM, vayan allá a la biblioteca look adventista up de Ellen Samuel White Snow, y busquen por Samuel Snow and read about the true midnight y cry. lean acerca del verdadero clamor de medianoche. Then on October 22nd, Y 1844, luego en el 22 de octubre de 1844 there was a shut door. hubo un cierre
un cierre de gracia. Un cierre de All puerta. who rejected the light of the first and second angels' messages. Todos aquellos que rechazaron la luz de los mensajes del primer y And segundo came out under that ángel light. y no salieron al recibir esa luz, The Spirit of God withdrew from them. el Espíritu de Dios se alejó de ellos. This is what we call probation closing, Esto es lo que nosotros llamamos un cierre de gracia or the true, or the issue of a shut door o or el tema Adventism. de una puerta sellada en el adventismo, The cerrada. Spirit of God being withdrawn. Esto es cuando el Espíritu de Dios se retira, se aparta We are on the verge. y estamos a punto. If we're not careful as a people, Si no tenemos cuidado como pueblo, we're on the verge of a shut door. estamos al borde de un escenario similar de un cierre de puerta. The final point I'll tell you, and we got to end here. Y el punto final que time les is digo, up. porque tenemos que terminar aquí, nuestro I just tiempo wanna ha remind you, terminado. Quiero recordarles, históricamente, 1755, you had the Lisbon earthquake. en 1755 el terremoto de Lisboa, 1780, you had the dark day. en 1780 tenemos el día oscuro, By 1798, you had the French Revolution ends. en 1798 termina la Revolución Francesa, The first of 3 of 7 time prophecies, 1260, 1290, and the first of 2 25-20-year prophecies come to an end as well. This is the history of Adventism. I'm también talking llegan about. al fin 3 de 7 profecías de tiempo, ¿verdad? 1260, 1290, y 2 de las profecías de 25-20 llegan a su cumplimiento. And the new focus is on Jesus at that time. Y su Premillennial nuevo coming. enfoque es acerca de Jesús en este tiempo y la venida antes del milenio. If our history repeats, Si es que nuestra historia se repite, it is not based on time. no está basada en tiempo, It is based on the characteristics of the past being brought forward. se basa en que las características del pasado son repetidas ahora en el futuro. And if we had to point to some place where our history will be repeated, Y si tenemos que apuntar a un lugar donde nuestra historia será it was repetida, under the proclamation of the 7 thunders of Revelation chapter 10. fue bajo la proclamación de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Ellen White said the 7 thunders was a delineation of events that would transpire under the first and second angels' messages. Ellen White dice que los 7 truenos son una delineación de los eventos que sucederían bajo la proclamación del mensaje del primer y segundo ángel. And that it will also refer to future events that would transpire in their order. Y que también se referiría a futuros eventos que sucederían en ese orden. The first thunder began Y el primer trueno the unsealing of the book. comenzó cuando fue abierto el libro. And the wise understood time prophecies. Y entonces los entendidos entendieron las profecías de tiempo. 1831, En 1830, William Miller was converted. 1831. De 1830. 1818, 1831, William Miller is converted. de 1818 al 31, Guillermo Miller se convierte And he adopts historicism y adopta el historicismo as the most accurate approach in understanding the scriptures. como el acercamiento más mejor, ¿verdad?, para entender las escrituras. Why am I saying this? ¿Por qué estamos diciendo esto? Because futurism Porque el futurismo was introduced to fue the Protestants introducido a los by the protestantes Counter-Reformation. por la contrarreforma. The purpose of futurism El propósito del is to futurismo put literalism es poner el in the literalismo place of symbolism. en lugar del simbolismo. And we see that throughout, we've seen that already Y nosotros ya lo hemos visto a esto in different presentations. en diferentes presentaciones. But what I want to say to you Pero lo que yo quiero decirles a ustedes is that remember, es que recuerden, if we're studying this correctly, si es que estamos estudiando esto From correctamente history, de la historia, a partir de la historia, there is no more time. no hay más tiempo ya. Who said it? ¿Quién dijo esto? Who was the mighty angel of Revelation ¿Quién chapter era 10? el ángel poderoso de Apocalipsis 10? Is Ellen White greater than Jesus or Jesus greater than Ellen White? ¿Quién es más grande, Jesús o Ellen White? Jesus stood up. Jesús se levantó. Jesus said, Jesús dijo there should be time no longer. que no habría más tiempo. It was not dealing with probationary time No trata de un tiempo de prueba or what you call regular time. o un tiempo regular. It dealt with prophetic time. Está hablando de un tiempo profético. She says in early writings, page Y 75, ella dice en Primeros Escritos, página the 375, third angel's message, que el mensaje del tercer which ángel, we're under now since 1844, bajo el cual estamos desde 1844, and I'm paraphrasing it, y yo estoy parafraseándolo aquí, is not to be hung on time. no debe ser sujeto a tiempo. She says that it needs not
time to Dice strengthen it. que no se necesita la ayuda del tiempo para fortalecerlo. It can stand on its own. Puede mantenerse en pie por sí solo. The events are before us. Los eventos están delante de nosotros. And I also want to say that, Y también you quiero know, decir que only God solo Dios can help us all see where we are. nos puede ayudar a ver a todos donde estamos. I am only a mouthpiece. Yo soy solamente un instrumento suyo. What I presented to you Lo que yo les he presentado a ustedes with the limited time we have con el tiempo limitado que tenemos is a brief sketch es una breve delineación of our history. de nuestra historia. If the foundations be destroyed, Si es que los fundamentos fueran destruidos, what can the righteous do? ¿qué podrían hacer los justos? Our foundations were laid firm, Nuestros fundamentos fueron asentados firmemente and it was the Jesuits y fueron los jesuitas of Rome de Roma that introduced futurism into Protestantism. que introdujeron el futurismo dentro del protestantismo. As Adventists, Y como adventistas, we do not follow the same tenements of the evangelical world in futurism. no seguimos las mismas tendencias doctrinales de los evangélicos con respecto al futurismo. But if you start reapplying time prophecy, Pero si empiezas a reaplicar las profecías de you tiempo, unsettle God's people's faith in our foundation. entonces es como que no pierdes la fe en el pueblo de Dios y nuestros fundamentos. And we were told Y se nos ha dicho that the messages from 1840 que los mensajes de to 1840 a 1844 1844 is to be given to us now deben ser dados a nosotros hoy with increased light. con una luz incrementada. We have received increased light, Hemos recibido este incremento de luz, but the time pero la hora o el tiempo to say this is going to happen at this time and that y time, decir que esto va a suceder aquí o allá en este tiempo, en esta fecha, that's in God's hand. eso está en las manos de Dios. In the end, Al final es así. we can look at the event. Podemos mirar el evento, We see it near, lo vemos ver allá, but pero He knows as human beings, Él sabe que como seres when humanos, we understand time, si nosotros entendemos We tiempo, procrastinate. entonces dejamos todo para el último, procrastinamos. the real issue is to be ready. El tema real es prepararnos. If you don't want to believe this, then remember this. Si no quieres creer esto, bueno, The recuerda hour, esto. the first angel's message said, the hour of his judgment is El come. mensaje del primer ángel dice que la hora de su juicio ha llegado. Whether you want to argue over the judgment being now or judgment of living, that's not the issue. ¿Quieren ustedes entonces discutir sobre si la hora del juicio es ahora o después? Ese no es Because el tema. whether you believe it or not, Porque sea que lo creas o no, the judgment is going on now. el juicio está sucediendo, dándose a cabo ahora. He will come to you eventually. Either way, go. Él llegará a tu nombre eventualmente. The issue is, are you ready now? El tema es, ¿estás listo a hoy? The scripture says now is La the time of your escritura dice salvation. que hoy, ahora es el tiempo de vuestra salvación. The Bible says your strength is come to you day by day. La Biblia nos dice que la fortaleza llega a nosotros día a día. Though we know about prophecy, A pesar de que conozcamos la profecía, Jesus said we only have one day Jesús at a nos time. dice que solamente tenemos un día a la vez. We must pray for our daily bread. Debemos orar por nuestro pan diario. If someone's lived to see these other events, great. Si alguno quiere ver allá los eventos que suceden, bien. But one thing is certain. Pero algo es seguro. Where do you stand now? ¿Dónde estás ahora? Do you need something do you need to be are you going to let time become your fear factor? ¿Será que vas a permitir que el tiempo se convierta en tu factor de miedo que te Because perfect love Porque el amor casts perfecto out all fear. echa fuera el temor. And God has not given us a spirit of fear, Y Dios no nos ha dado un espíritu de But temor, power. sino de poder, love, de amor and a sound mind. y de un buen pensamiento, buena mente. I pray Yo oro that you will be blessed, que sean bendecidos, but I pray pero oro that you will go back que regresen and examine your y foundation. examinen sus fundamentos. History is repeating, La historia se está repitiendo, but we are to walk by faith pero debemos caminar por Now, fe and not by y no por sight. vista.
We must be following Jesus in the most holy place of that heavenly sanctuary. Debemos estar siguiendo a Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. And every day working out our salvation, Y cada día trabajando en nuestra that salvación we might keep our names retained in the book of life. para que nuestros nombres sean retenidos en el libro de la vida. Our high priest Nuestro sumo sacerdote is begging us nos está rogando to come to him now. que vengamos a Él ahora. Don't put it off. No lo pongas para después. Don't think it's later. No pienses que va a ser luego. Now if you hear his Ahora, voice. si es que escuchas su voz. Now is the day of salvation. Ahora, hoy es el día de salvación. Are you ready? ¿Estás listo? Get ready. Prepárate, Get ready. prepárate, Get ready. prepárate. We have this hope. Tenemos esta esperanza. The foundations of Adventism. Los fundamentos del adventismo, The 2300-day prophecy la profecía de los 2300, is the bulwark. Is the bulwark and the foundational prophecy of our movement. es en realidad el caballito de batalla de nuestro movimiento adventista, es el fundamento. 1260 El 1260, 1290, and the 1290 1335 y el 1335 were all fulfilled fueron ya todas cumplidas prior antes to 1844. de 1844. And Jesus stood up. Y Jesús entonces se levantó said, y "Time dijo, el tiempo Shall be no more. no será más. And in the days of the voice of the seventh angel, Y en el día de la voz del séptimo ángel, when he shall begin to sound, cuando entonces empiece a sonar, the mystery of God will be finished. el misterio de Dios será completado, What is concluido. in this remaining time? Pero en este tiempo que nos queda, The mystery of God. el misterio de Dios, What is the mystery of ¿qué es el God? misterio de Dios? Christ in you. Cristo en ti, Christ in me. Cristo en mí, Hope of glory. la esperanza de gloria. Is Jesus being formed in you ¿Está Cristo siendo formado en in ti? these closing hours of Earth's history and probation? En estas horas de cierre de la historia de la aprobación humana, Do you have his fruits of his spirit? tenemos los frutos de su espíritu, Do you have his character? tenemos su carácter. That Eso is your answer. es tu respuesta. Get ready. Prepárate, Get ready. prepárate. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre en los cielos, we thank you, Lord, te agradecemos, Señor, for our past. por nuestro pasado. The light of the midnight cry. La luz del clamor de medianoche. We thank you for the mighty angel of Jesus. Te agradecemos por el ángel poderoso Jesús, Who brought out a movement, quien trajo un movimiento, who carved out the Adventist people out of prophecy. quien talló al pueblo adventista desde la profecía. Who are we, Lord, ¿Quiénes somos nosotros, Señor? that you would look upon us with such delight Para que nos mires con tal regocijo, to bring this great movement into existence, para traer a este movimiento a la existencia, to give us understanding para darnos entendimiento of prophecy, de la profecía, to show us the need for the development of character, para mostrarnos la necesidad del desarrollo del carácter and to show us the things that are soon to come. y mostrarnos las cosas que pronto sucederán. Have mercy on us, Lord. Ten misericordia sobre nosotros, Señor. Please help us. Por favor, ayúdanos, Work out our salvation now que trabajemos en nuestra salvación with ahora, fear and trembling, con temor y temblor, and live every day y que vivamos cada día walking in obedience and sanctification, caminando en obediencia y santificación, communing with Thee, teniendo comunión contigo and going forward to warn the world, y yendo adelante a advertir al mundo and to reach men and women para alcanzar hombres y mujeres who are perishing, que están pereciendo, not for this issues that we're dealing with here, but just for the knowledge of Christ and His righteousness. no por estos temas con los cuales estamos lidiando ahora, sino por el conocimiento de Cristo. Lord, Señor, thank you gracias for hearing our prayers. por escuchar nuestras oraciones We thank you for answering. y te agradecemos por responderlas. We give you all praise, honor, and glory. Te damos toda alabanza, honra y gloria In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. El peligro de la iglesia
es que estemos durmiendo cuando las cosas están aconteciendo. Is there a Bible timeline? Because Satan knew that the Hebrew calendar pointed to a Savior. While there is a single soul who will read this book, Mientras hay un alma que lee este libro, el protestantismo no morirá. Batallas de Fe.